quiero presentarte la radio Philips B2F72A del año 1958. Pero además verás que está el logo de Philips, el escudo de Philips, el de Radiola y la firma del arquitecto Le Corbusier. Extraño, ¿no? Viendo radios que esté la firma de un arquitecto. Bueno, pues veamos. Esta es la radio. Esta es la radio que yo compré en el rastro. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Mira, me llamó la atención esa especie de saliente, de visera, esas formas, esas líneas tan marcadas, pero líneas también tan rectas, tan estilizadas, que me llamó la atención. Pero lo curioso es que cuando fui a internet vi que estaba basado en obras del arquitecto Le Corbusier. Y ahí tienes una. Esa es una capilla que hizo en un monte, la capilla de Notre Dame, que es la que más se aproxima a la radio que yo compré. Puedes ver la radio que compré en la parte izquierda superior y en la parte derecha inferior está esa capilla. Bueno, le he puesto los colores invertidos porque quiero que veas un poco esa semejanza. Una semejanza que viene sobre todo remarcada por ese saliente, esa visera que tiene, que le hace comparable a las casas que hacía o diseñaba, en este caso, Le Corbusier. Si ves la villa esta de Radieux, también tiene esos salientes y también tienes esas líneas inclinadas y esas líneas rectas de un estilo totalmente minimalista. Ese es el mueble de la radio. Pero si lo hacemos todavía más parecido, vemos cómo Radiola, bajo el mismo chasis de la radio anterior, sacó el modelo RA248A, que se parece muchísimo a las formas, los huecos, al Museo de Gandhi en India. Esta es la radio con el interruptor en on. El interruptor es esa tecla, no es tecla, es una especie de balancín que va en el centro. Cuando está inclinado hacia la derecha, la radio está en on. Y lo primero que hago siempre es verificar si puedo ver continuidad o el transformador de entrada. Como puedes ver, en este caso no marca nada. Mal empezó. Fui al esquema y me centré cuando está conectada a 125 voltios. La otra parte, digamos, es un conmutador, lo he borrado, lo he dejado solamente a 125. Y como puedes ver, conectado a 125 voltios, meto 125 voltios a un devanado de un autotransformador, pero que en paralelo tiene las lámparas de esta radio. Es decir, que estoy alimentando las lámparas de la radio directamente desde los 125 voltios de la red. Sí que luego lo veremos, medí las tensiones de caída y las tensiones de caída en los filamentos son 124 voltios. Lo que sí tiene este autotransformador es un devanado capaz de dar 12 voltios para lo que es las bombillas del dial. Bueno, no del dial tiene una, pero la otra, la de la visera. Conectado a 220 voltios, vemos cómo esa tensión de alimentación de 220 entra en el autotransformador, de tal forma que a los filamentos se siguen alimentando a 125 voltios a través del devanado, creo que pone el S18 del autotransformador. El S19 sigue valiendo para esas dos bombillas, dial y visera, y el S20, bueno, es necesario precisamente para formar toda la estructura de este autotransformador. Bien, viendo esto, podríamos pensar que, sobre todo teniendo en cuenta que yo lo puse a 220 y que tendría que ver una inductancia seguro y no veía nada, pues lo que podemos pensar es que el fusible, esta radio tiene un fusible, estuviese fundido. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es desmontar la radio y ver ese fusible. Antes de desmontar, para asegurar que estaba mal, hago la misma prueba, es decir, pongo los dos extremos del ómetro en el enchufe y veo que no marca nada. Vista la radio por la parte posterior, puedo ver que mantiene los embellecedores, es decir, los pequeños taponcitos que tapan a los tornillos que sujetan esa carcasa. Esto es un buen síntoma. Probablemente esta radio no la haya tocado nadie.
le quito los taponcitos y puedo ver las cabezas de esos tornillos, con lo cual ya lo único que tengo que hacer es destornillar para poder quitar la parte posterior de la radio. Este es el interior. Ahí se puede ver el fusible, un fusible bastante original, pero es un fusible. La radio tiene mucho polvo, digamos, pegado, es decir, no es un polvo fácil de sacar, pero con una brocha y un aspirador puede salir bien. La radio, como puedes ver, parece que no la ha tocado nadie. Tiene un detalle constructivo bastante avanzado para ser su época, ya que está montada sobre el circuito impreso. Entonces estamos hablando de una radio del año 58. Probaremos la continuidad del fusible mediante el polímetro. Las dos puntas del polímetro las pongo a los extremos del fusible y veo que hay continuidad. Luego eso significa que el fusible está bien. Luego hay otra causa para que la radio no funcione. Viendo y comprobado que el fusible está bien, lo que voy a mirar es la continuidad que tengo del cable de alimentación. Pongo una borna del polímetro a el enchufe y veo en los puntos donde termina el cable, en los dos puntos donde termina ese cable, si hay continuidad. Y puedo ver que no hay continuidad. Luego eso significa que uno de esos hilos está cortado. ¿Dónde está cortado? Bueno, pues probablemente lo primero que pensé en el enchufe. Corto el enchufe y lo que voy a hacer ahora es precisamente comprobar si hay continuidad entre la parte macho de ese enchufe con los cables que salen por la parte posterior del enchufe. Como puedes ver, en ninguno de los dos extremos existe continuidad. En este tipo de enchufes es bastante frecuente que acontezca lo que estamos viendo. Viendo que el problema estaba en el enchufe, lo quité y lo que hice fue probar con el polímetro desde el propio cable, pero vi que no había continuidad, es decir, que no había ninguna carga posterior al cable, porque el cable ya ha dicho que estaba bien, el fusible también está bien. Entonces ya lo único que me queda es suponer, vamos a ver los filamentos. Es una posibilidad, aunque es extraño porque, luego te explicaré el truco y por qué no te digo más, pero yo dije, vamos a ver los filamentos y a ver qué pasa, porque puede haber alguna lámpara fundida. Ahora en el esquema vemos las lámparas y los filamentos de esas lámparas. La lámpara es la L1, es la UCH81, que actúa de sintonía y de oscilador local. La L2, la UBF80, que actúa de amplificador de frecuencia intermedia y además de detectora. La L3, la UCL82, que actúa de pre y de amplificadora de baja frecuencia, porque tiene un triodo y un pentodo. Y luego la de rectificadora es la UY85, total 124 voltios. Son lámparas todas de la misma familia, que tienen como característica común que su filamento es alimentado por una corriente de 100 miliamperios, es decir, 0,1 amperios, y además que ese filamento aparece en las patitas, en los pines 4 y 5 de la lámpara. Puedes ver que en todas ellas el filamento termina en los puntos 4 y 5. Importante porque ahora voy a verificar lámpara por lámpara para ver si alguna está fundida y tengo que saber dónde tengo que poner el ómetro. 4 y 5. Bueno, viendo que no se ve la carga, digo, voy a mirar los filamentos. Primero miramos la UCL82. Ya te he dicho que para mirar los filamentos lo que haríamos es poner lo que es los pines de la lámpara, siendo el 1, por ejemplo, las menos 25 de un horario, y de ahí empezaríamos a contar, de tal forma que el 4 y el 5 vendrán a coincidir más o menos, el 4 con menos 10 y el 5 más o menos con la hora. Bueno, vamos a aprovechar ya que voy quitando lámparas también para quitarle el polvo. Con un aspirador y una brocha quito polvo. Ahora voy a probar la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia y detectora, la UBF80.
Hacemos lo mismo que en la otra, con el cuidado y la precaución, y miramos los pines 4 y 5. Y vemos que en los pines 4 y 5 hay conducción. Luego esta lámpara también está bien, no está fundida. Ahora probamos la lámpara de sintonía de oscilador local y conversora, es decir, la UCH81. Y hacemos lo mismo y vemos que hay continuidad entre los puntos 4 y 5. Luego la UCH81, esa lámpara está bien. Ya digo que es un poquito tedioso el buscar el que haga buen contacto las puntas del polímetro con el filamento de la lámpara. Por último, la UY85, es decir, la rectificadora. Daba por seguro, dada la idea que se me había metido en la cabeza, daba por seguro que esta sería la que estaba fundida. Bueno, el polímetro se caía, pero al final logro medir y esa lámpara está bien. ¿Cuál fue mi problema? Bueno, mi problema más grande tenía que haber sido, es que independiente de las lámparas, yo tenía un transformador. Ese transformador está puesto a 200, cuando está a 220, queda, digamos, en paralelo con el enchufe. Y casi me podía haber olvidado de los filamentos. Bueno, no me importa porque he aprovechado para limpiar el zócalo, para limpiar todo el circuito impreso, para limpiar el interior de la radio. Pero ¿cuál era el problema? El problema es muy sencillo. Mira, en la parte inferior de la radio, en la parte del chasis, en la parte derecha, hay como un círculo rojo, un círculo negro. Ahí es donde tenía que ir el selector de tensiones, que yo se lo había quitado, he dejado en abierto toda la radio. Cuando le pongo el selector de tensiones, y lo puedes ver, es ese pequeño cilindro blanco que he puesto sobre el círculo negro, ya tengo una continuidad. Ya digo que esa continuidad la tengo por el transformador, el autotransformador que tiene, y además por los filamentos, porque están bien. Luego ya tengo una carga en los extremos de la línea. Efectivamente, la enchufo y la radio sale funcionando. Luego veremos, y voy a aprovechar que esta avería es una avería sencilla, para estudiar con un poquito más de detenimiento todo el circuito asociado a esta radio. Además es curioso que esta radio, cuando llevaba un rato funcionando, un componente me empezó a echar humo. Inmediatamente la desenchufé y luego te cuento cuál es ese componente que echaba humo. Primeramente quiero que veamos cómo es su esquema, qué singularidades tiene. Es una radio que en el fondo es muy didáctica y vamos a aprovechar eso, lo muy didáctica que es, para entender mejor este superelectrodino. Una primera valoración, lo más probable es que no resistiese la ingesta de alcohol excesiva en un breve espacio de tiempo. Es un caso este de Pontevedra que se suma al último de Vigo, donde una niña de 12... Aquí puedes ver el esquema, es un esquema clásico, una etapa de sintonía que te la he puesto representado en verde, que de alguna forma la señal de antena llega a esta sintonía, ese circuito resuena, lo meto a la grilla de control de la UCH81 para hacer un batido con el oscilador local constituido por el triodo de la UCH81 que yo estoy representando en color azul. Lo que pasa que sí que tiene una singularidad que quiero que lo conozcas. Yo siempre digo que es frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la emisora sintonizada da la frecuencia intermedia. En este caso no, en este caso es frecuencia de la emisora menos frecuencia del oscilador local me da la frecuencia intermedia, cuyo valor es 455 kHz. Eso lo llevo yo a esa etapa que estás viendo, que es la amplificadora de frecuencia intermedia, o sea, amplifica siempre 455 kHz. Esa es la gran ventaja del superelectrodino, es que esta etapa la puedo hacer para muy bien hecha para que siempre amplifique 455 kHz. Y ya, otra curiosidad que tiene, la lámpara, en este caso la VC80, tiene también diodos para hacer la detección de la amplitud modulada. Entonces, ahí en esa misma lámpara hago esa detección. Esa señal ya de baja frecuencia, lo que hago y lo paso por un potenciómetro que me regula el volumen. Y de ahí lo llevo a una etapa de amplificador de baja frecuencia, que está constituida por la lámpara UCL82. Siempre digo que la sección pequeña, la de menos chapas del condensador variable, corresponde al oscilador local, porque después de eso siempre digo también
que la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de la señal es igual a la frecuencia intermedia. Pero ya he dicho que en este caso no es así. Y en este caso no es así. Y esa sección pequeña corresponde precisamente a la sección de sintonía. Es el condensador C8, que tiene una capacidad de 490 picofaradios máximo, mientras que el oscilador local tiene una capacidad de 514 picofaradios. Esto hace, y por eso decía que en este caso es frecuencia de la emisora menos frecuencia del oscilador local, me da la frecuencia intermedia de 455. Ahora te voy a explicar cómo funciona el potenciómetro de volumen. Podrás ver que la señal que llega al extremo del potenciómetro del volumen, bueno, pues puede venir del detector o, dependiendo del conmutador, puede venir también de la entrada del plato, del giradiscos. Es decir, veo que en los extremos de la resistencia o del potenciómetro R9 de 500K tengo la señal de baja frecuencia que yo voy a amplificar. Verás que cuando yo tengo el potenciómetro de volumen a máximo, lo que yo voy a llevar hacia lo que es el amplificador de baja frecuencia es toda la señal. Es decir, estoy cogiendo la señal entre masa y el extremo opuesto, o sea, el extremo de 500K. Llevo todo lo que es la señal. Si yo me pongo en el punto medio de ese potenciómetro de 500K, solo estoy llevando la mitad de la señal. Pero si me voy a mínimo, lo que estoy es poniendo en corto la señal de entrada y no estoy llevando nada de señal hacia el amplificador. Por lo tanto, lo que puedes ver es que lo único que hace el potenciómetro es y actúa como un divisor de tensión continuo. Y de esa forma puedo hacer desde un máximo, que es la señal que yo tengo, hasta un mínimo, que es llevar esa señal a masa, porque he desplazado totalmente el potenciómetro. Este es el circuito de tono de la radio. Lo que pasa que lo he simplificado. Le he dejado debajo de esa elipse de color azul claro una parte del circuito. Le he quitado un condensador que tiene en paralelo, y en este momento solamente he dejado como circuito de tono un condensador de 3K y una resistencia de 500K. Como puedes ver, hay una flecha roja que indica la señal de baja frecuencia que me está entrando, que luego pasa por una resistencia de 1K y llega a la grilla de la lámpara amplificadora. Pero es verdad que esa señal también se puede ir a tierra, y se puede ir a tierra por ese circuito que estás viendo, es decir, el conjunto del condensador de 3K y la resistencia variable de 500K. Bien, vamos a ver ahora cuál es la impedancia equivalente que presenta este circuito y por qué quiero que lo entiendas. Vamos a ver. Contra menos resistencia tenga, más señal se va a masa. Entonces, si yo pusiese solamente una resistencia y yo disminuyese el valor de esa resistencia, lo único que haría es reducir el nivel de la señal, pero a todas las frecuencias iguales. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer que unas frecuencias se atenúen unas más que otras. Y para ello, lo que voy a usar es precisamente un condensador, porque nosotros sabemos que la reactancia capacitiva que presenta un condensador es igual a 1 partido por omega C. Eso significa que cuando la frecuencia es muy alta, la resistencia, o sea, esa reactancia capacitiva, pues tiende más a 0. En cambio, si la frecuencia es baja, ese valor es mayor. Y por supuesto se miden ohmios. Lo que sí pasa es que estamos hablando de corrientes alternas, estamos hablando de variaciones de frecuencia, y entonces el comportamiento del condensador, como tú sabes, digamos, la intensidad que lo atraviesa está 90 grados retrasado respecto a la tensión. Bueno, todo eso al final significa que tenemos que estar trabajando con números complejos, y lo que yo voy a hablar es del módulo, es decir, cuánto es el módulo de esa Z equivalente, de esa impedancia equivalente. Entonces lo que ahora tengo es un condensador y una resistencia que están en serie. Entonces la impedancia, el módulo de la impedancia equivalente es igual a la raíz cuadrada de
la resistencia al cuadrado más 1 partido por omega c al cuadrado. Y eso me da para cada frecuencia el valor en ohmios que tiene esa impedancia equivalente. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es el estudio de la gráfica que tú puedes ver ahí a la izquierda y en la parte superior. Y es sencillamente la variación de esa impedancia equivalente en función, en este caso, de la resistencia y de la frecuencia. Vamos a ver en detalle qué es lo que te estoy diciendo. En la gráfica puedes ver tres líneas. Una línea azul, digamos, que está representando la frecuencia de 100 hercios, una rosa de 1000 hercios y una amarilla de 3000 hercios. En el eje de abscisas puedes ver valores de resistencias, 500K, 300K y 10 ohmios. Y en el eje de ordenadas lo que puedes ver es el valor de esa impedancia equivalente dependiendo precisamente de la frecuencia que yo tenga y del valor del potenciómetro, del valor de la resistencia del potenciómetro. De acuerdo a la gráfica, podemos ver cómo cuando tengo una resistencia a máximo, es decir, de 500K, y la frecuencia de 100 hercios, a la frecuencia de 100 hercios, es cuando más impedancia tengo, más alta tengo la impedancia. En cambio, ya para las frecuencias, con ese mismo valor de la resistencia, pero las frecuencias de 1000 y 3000, su impedancia es más pequeña. Bien, ese es un extremo del potenciómetro, pero me voy justo al otro extremo del potenciómetro. Es decir, en el extremo del potenciómetro, que tengo una resistencia de 10 ohmios. Fíjate aquí, fíjate con cuidado. Es verdad que esa frecuencia de 100 hercios ya presenta menos impedancia, pero también es cierto que tanto la frecuencia de 1000 hercios como de 3000 hercios, la impedancia que presenta es muy baja. Pues, ¿qué está pasando en ese extremo? En ese extremo está pasando que esas frecuencias más altas, de 1000 y 3000, se van a masa. Con lo cual, lo que ahí estoy favoreciendo es que la radio suene grave, suene a frecuencia más baja, es decir, que estoy dejando pasar las frecuencias más bajas, luego la radio está sonando más grave. Y como puedes ver, hay una variación y luego ya conforme de alguna forma varía y aumento el valor de la resistencia, hago y permito que frecuencias más altas vayan pasando. Eso sí, siempre están más atenuadas que la frecuencia de 100, pero las dejo pasar. Entonces veo cómo variando el potenciómetro soy capaz de hacer que unas frecuencias tengan más amplitud que otras. Ahora ya puedes ver el circuito exacto que lleva la radio. Y el circuito exacto que lleva la radio es la Z equivalente que yo te hablé antes, es decir, el circuito de serie constituido por el condensador de 3K más la resistencia variable de 500K, y todo eso en paralelo, en este caso, con un condensador de 330 picofaradios. Calcular la Z equivalente de ese paralelo ya es un poco más complejo, y no voy a explicar de dónde sale el módulo de esa Z equivalente. Pero sí quisiera que vieses la gráfica que, dando valores a ese valor de la Z equivalente, me sale, que la hice en Excel y la he reflejado con el gráfico de la parte inferior derecha. Y quiero comparar un poco este gráfico con el otro, con el que hablamos anteriormente, con el que es sencillamente un circuito constituido por el condensador y la resistencia variable en serie. Una de las diferencias que se pueden ver es que la atenuación que existe, digamos, a la frecuencia de 100 hercios por el hecho de cambiar el valor de la resistencia de 500K hasta 10 ohmios, esa caída que tiene la atenuación es más pequeña. Donde verás que tiene una impedancia bastante grande, es decir, un poco más grande, o digamos, que lo que tenía en el anterior circuito. Y además puedes ver que ya no van tan misma línea, tan unificadas las frecuencias de 1000 y de 3000, ya tienen su comportamiento un poco distinto a lo largo de la variación de la resistencia. Es decir, que con este nuevo filtro, con esta nueva estructura, con este paralelo,
su equivalente, puedo hacer más riqueza en cuanto a lo que es el control de las frecuencias que se atenúan más y las frecuencias que se atenúan menos. Ya te he dicho yo desde el principio que las frecuencias que se atenúan más, digamos, lo que hacen, si se atenúan más, es porque están presentándome una Z equivalente más baja, y esa Z equivalente más baja me lleva a mí esa señal a masa. Vamos a ir viendo de una forma práctica lo que hemos visto en teoría. Ahora estoy tocando el condensador de sintonía. Como verás, hace un pequeño ruido, pero no llega a desintonizar la emisora. Luego, eso significa que ese es el de sintonía. En cambio, cuando yo acceda al oscilador local, que es, en este caso, ya lo dije antes, y solamente casi excepcional, el grande, sí que se va a la emisora. Ahora quiero ver que escuches el efecto del tono. Como podrás ver, llevado a un extremo, lo que se oye es frecuencias graves, las frecuencias más bajas. Y se sigue hablando del drama de la inmigración en América, ¿eh? Claro, también habláis de esa situación, ¿no? De los que cruzan la frontera. Lo has contado tu Expósito en el monólogo de las 5. Dice Pablo que por el bien de todos los latinos... Te comenté que escuchando la radio pude observar cómo estaba humo. Inmediatamente la desenchufé y ese es el componente que estaba degradado, un condensador de 100K. Viendo el esquema, puedes ver que es el que va de uno de los hilos de la red, bueno, pues en este caso a la placa de lo que es la lámpara rectificadora. Estos condensadores se suelen poner para evitar ruidos de red, pero es un condensador que es bastante posible que con el tiempo se vaya, igual que se ha ido este. La verdad es que si queda en abierto tampoco tiene mucho problema, pero bueno, yo por si acaso, pues ya puestos a cambiar, no lo dejé abierto, sino que lo cambié por uno nuevo. Cuando iba a montar la radio, observé que ese condensador del ángulo inferior izquierdo, que de color grisáceo, que como puedes ver, un extremo de él no va a ningún sitio. Y es una cosa curiosa, porque esta radio yo estoy seguro que no la tocó nadie. Esto puede ser un problema que haya que el montador se olvidó ponerlo, o que a lo mejor alguien consideró que en aquel momento que era mejor no ponerlo, pero es extraño, porque si consideran mejor no ponerlo, pues no lo pones. Lo que no tiene sentido es ponerlo para dejar un extremo sin soldar. Sí que es verdad que tiene la patita, digamos, preformada, pero vamos, así es como estaba, y yo no creo que se despegase de la soldadura. En las lámparas existe una capacidad interna entre los propios electrodos. Es decir, que en el caso de un triodo, aunque este es un triodo con un pentodo, pero bueno, en un caso de un triodo, pongámoslo aislado, existe una capacidad entre la placa y la grilla de mando que nos da unos efectos de realimentación positiva que puede hacer que la lámpara funcione mal, incluso pues de pitidos y demás. Para evitar eso es cuando se hizo un electrodo más, que es la rejilla de pantalla, con lo cual intentamos disminuir o quitar esa capacidad entre electrodos. Aquí yo tengo este triodo, y vuelvo a insistir, a pesar de que está metido dentro de una estructura, dentro de un pentodo, que yo creo que ese condensador pequeño que han puesto casi en paralelo o saliendo de la placa está precisamente para amortiguar, para anular el efecto capacitivo que puede existir entre los electrodos, pero no estoy seguro. Si alguien tiene otra versión, estoy encantado de que la pueda manifestar. Verás que en la parte inferior existe un link precisamente a un documento de válvulas muy bueno, hecho por un profesor de la Universidad de Cantabria. Yo te diría que si tienes ganas de ver cómo se construyen, ver sus características, te bajes ese PDF. Por último, una precaución. Muchas veces nos empeñamos en hacer siempre lo mismo, y te cuento a qué viene esto. Viene de lo siguiente. Como puedes ver
ahí están los tornillos y después hay una pequeña guía final. Esa pequeña guía final donde tiene que entrar el tornillo. Es decir, lo que hay que hacer es con cuidado meter ahí el tornillo y luego la otra parte de la carcasa encajarla. Bueno, pues yo no hice exactamente eso, sino simplemente primero lo encajé y luego le intenté meter el tornillo. Y uno me entró, que eso es lo grave, me entró y me enroscó bien. Me volvía loco para que el resto me entrase. No sabía por qué no me entraban, hasta que desmonté del todo y vi que esos tornillos al final tenían una guía. Entonces ya es muy fácil, lo montas con el tornillo metido en esa base final, que es un pequeño cilindro hueco en el cual tiene que entrar el tornillo para que después entre, digamos, ese macho en la parte hembra que está en la otra parte de la carcasa. Me gustaría que la escuches y además puedas disfrutar de, digamos, de las líneas y de las formas tan bonitas que tiene este receptor de radio. En la página web de Singalong y en gruposmedia.com. Cope Madrid. Colmenarejo. La linterna. Cope. Estar informado. José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde estás? Valencia. De Valencia. No paras, profesor. De marcar el código PIN, no paras, no paras. El caso de los... Doctor, avanzamos. Bueno, y nada. Esas noticias, bueno, claro, imagino que se reciben con mucha ilusión, con mucha alegría, pero son de las que una se espera cuando tú te has levantado, por ejemplo, esta mañana. ¿Tenías muy presente que hoy se entregaban los premios nacionales de danza o no? Vamos, no tenía ni idea, pero ni idea en absoluto. De hecho, me levantaba así un poco aquello que dices, uy, otro lunes a currar. No. Pues mira cómo ha cambiado el lunes. No. Darle la vuelta. Hay que conocerla y hay que transgredirla y es la... Hace que no tengan fondos para pagar las tasas escolares, o que los niños tengan que ayudar en casa, o muchas veces los niños, por falta de alimentación, no tienen la energía para estar en la escuela, para concentrarse. Entonces hay muchos efectos colaterales aparte de lo que es la simple falta de alimentos. ¿Y qué tipo de acciones nos has contado que actuáis en todo el país desde hace años? ¿Qué tipo de actuaciones estáis llevando a cabo en general? Bueno, aparte de lo que es la ayuda de emergencia, de entregar alimentos, somos el principal socio del Programa Mundial de Alimentos en la distribución de alimentos en situaciones de emergencia. En concreto, para la situación nutricional de los niños, estamos trabajando a través de centros de rehabilitación o recuperación nutricional. Precisamente Deseo te haya gustado. Muchas gracias. En el distrito de Lupane, en donde lo principal es luchar contra esa desnutrición, que es uno de los grandes problemas de la población de Zimbabue. Cuéntanos en qué consiste este proyecto, Charo. Bueno, es un modelo de trabajo en el que trabajamos en Zimbabue y en otros muchos países que están afectados por